Hace 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte chocó con la Tierra. El impacto fue tal que le arrancó un pedazo y este se convirtió en la Luna. El otro cambio importante es que inclinó el eje de rotación de nuestro planeta, haciendo que de esta manera surgieran las estaciones. Y esto fue lo mejor que pudo haber pasado. Las estaciones, porque de no haberlo hecho, todo habría sido muy distinto. Imagínenlo, ¿qué haríamos sin estaciones? Es difícil de creer. Las estaciones del año suceden porque la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita que la mantiene acercándose y alejándose de él. En las temporadas más cálidas, por ejemplo, verano, estamos un poco más cerca que durante el invierno. Eso sí, la inclinación del eje terrestre hace que los hemisferios norte y sur, es decir, las dos mitades en las que se divide nuestro planeta, reciban las estaciones de manera inversa. Mientras en el hemisferio norte es verano, en el sur, que está alejado del Sol, es invierno, y viceversa. Pero, si no existiera esta inclinación y nuestras estaciones, ¿cómo sería la vida en la Tierra? Para empezar, nuestro planeta tendría zonas en las que la temperatura siempre sería más o menos la misma. Es decir, mientras el Ecuador y los trópicos siempre mantendrían calor, conforme nos fuéramos alejando de ellos, todo sería progresivamente más frío. Así, por ejemplo, Europa, gran parte de Asia y de Norteamérica estarían en una especie de invierno permanente, que haría que fuera imposible sobrevivir allí. Sí, porque jamás recibirían ni un poco de calor. México no se salvaría. Quizá el sureste del país podría sobrevivir, pero el norte estaría condenado a un invierno eterno. En estas circunstancias, la gente estaría obligada a vivir únicamente en los trópicos, pero aquí habría otro problema. Sería como tratar de sobrevivir en el Amazonas. Explico. Ahí es una región permanentemente húmeda en la que las lluvias torrenciales impiden las condiciones para tener agricultura. Como en la selva, lo poco que puede plantarse no sería suficiente para alimentar a mucha gente, por lo que la humanidad estaría diseminada en pequeñas poblaciones de algunos cientos de habitantes que tendrían que recolectar y cazar su alimento. Similar a lo que sucede con las llamadas tribus perdidas de Brasil. Asimismo, en los trópicos se generan las enfermedades más peligrosas por causa de insectos como los mosquitos. El hambre y las enfermedades harían entonces que la humanidad se limitara a unas cuantas miles de personas viviendo en la selva. Esta teoría dice que de hecho los inviernos han sido claves en el desarrollo de la humanidad. Para empezar, muchos de los cultivos que consumimos, como el trigo, el maíz o las papas, se desarrollan mejor en climas templados o fríos. El frío también aleja a los insectos portadores de enfermedades. Además, la revolución industrial fue consecuencia, en cierto modo, del llamado frío del invierno. ¿Cómo? Bueno, para ello hay que remontarnos a la Europa del siglo XVIII. Se cree que en esta época se dio una mini era de hielo, es decir, la temperatura del planeta bajó unos cuantos grados. Aumentó entonces la necesidad de calentarse, pero la madera era escasa porque muchos bosques habían sido talados. Fue entonces cuando la gente recurrió al carbón. En esa época fue cuando los primeros ingenieros ingleses descubrieron que el carbón, además de calentar los hogares, podía usarse para eliminar las máquinas de vapor, y con ello surgió la revolución industrial, uno de los cambios más impresionantes de la historia. Digamos que el nacimiento del mundo moderno. ¿Alguna vez podrían desaparecer las estaciones? Es poco probable, sobre todo porque la gravedad de la Luna mantiene la inclinación de la Tierra. Pero lo que es un hecho es que el calentamiento global ha alterado la temperatura de los inviernos, volviéndolos más cálidos. Y como vimos, las consecuencias de un mundo sin frío podrían ser catastróficas. Difícil de creer. Difícil de creer.
Isildegré.